El cardenal Robert Sara explica en el libro El amor en el matrimonio, en uno de los capítulos llamado El tríptico del amor conyugal, éxtasis, sacrificio, resurrección, cosas muy interesantes. Viene a decir que el principio de una relación amorosa con el enamoramiento, aunque él no usa esta palabra, es el tiempo pues de la maravilla, de maravillarse de uno con la otra persona, etc. Y que después irremediablemente viene, y leo textualmente, la segunda etapa, el sacrificio o el don de sí mismo, que conduce a la tercera etapa, la resurrección. Sigo leyendo esta parte del libro que me parece impactante e importante. Dice Robert Sara: el amor implica de modo intrínseco un salto hacia lo desconocido, la muerte a uno mismo, porque el amor auténtico es un amor que llega al extremo del amor, el amor en mayúsculas, el amor de Dios. Y llegar al extremo del amor es morir por aquellos a quienes se ama. Y es también perdonarlos. Eso implica, tarde o temprano, la experiencia de la cruz y del sacrificio, que sellará definitivamente la unión de los esposos. Por decirlo de otro modo, el carácter definitivo e irrevocable de la unión conyugal, que en el plano sacramental ya existe objetivamente desde el intercambio de consentimientos, se convierte en una realidad vital. Se trata de pasar del éxtasis del deslumbramiento a la actitud del samaritano, que unge con el aceite de su ternura y su delicadeza la herida más o menos oculta que el cónyuge descubre en el alma de aquel a quien ama sin reservas. En otras palabras, la decepción que antes o después provocan los errores y las faltas del otro, o algún defecto insospechado, se convierte en materia del sacrificio o del don de sí con un amor oblativo absoluto. Crucificado, sí, pero purificado de todo egoísmo, como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Unido a Jesús crucificado, el matrimonio cristiano vive así la experiencia de una auténtica recreación en el orden de la redención. De hecho, los cónyuges pueden decir en verdad que no son sino uno en la cruz de Cristo. Entonces, la vida conyugal se enriquece con la dimensión del perdón concedido y recibido que conduce a la alegría de la resurrección, es decir, a la alegría más pura, que en este mundo solo cabe expresar con las palabras marianas del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Por eso se puede decir que a través del sacrificio o del don mutuo, los esposos abandonan la sala del banquete de las bodas de Caná para gozar ya de la alegría inefable de las bodas eternas del Cordero, las de Cristo esposo con la Iglesia esposa, y a través de la Iglesia, que es el sacramento de salvación, con toda la humanidad, una realidad de la que son signo los cónyuges cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aquí termina con esta cita de Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Fijaos esto que dice, impactante, sobre todo estas frases, ¿no? Dice, se pasa del éxtasis, del deslumbramiento, a la actitud del samaritano, que unge con el aceite de su ternura y su delicadeza la herida más o menos oculta que el cónyuge descubre en el alma de aquel a quien ama sin reservas. En otras palabras, la decepción que antes o después provocan los errores y las faltas del otro o algún defecto insospechado, es decir, aquí se refiere a algo que no se veía antes de uno casarse,
se convierte en materia del sacrificio o del don de sí con un amor oblativo absoluto, crucificado sí, pero purificado de todo egoísmo como fuego del fundidor, como lejía del lavandero. Y dice que gracias a vivir unidos a Jesús crucificado, el matrimonio vive esta especie de resurrección. Aquí habla de recreación en el orden de la redención. Dice que los cónyuges entonces pueden decir en verdad que son uno en la cruz de Cristo. Solo pueden decirlo de esta manera. Y la vida conyugal se enriquece con la dimensión del perdón concedido y recibido, es decir, algo mutuo tiene que ser, que conduce a la alegría de la resurrección, a la alegría más pura. Este fragmento muy interesante de un libro muy importante para los matrimonios que se toman en serio su amor para crecer, pues me parece uno de los capítulos y uno de los fragmentos importantes de un libro muy, muy interesante y recomendable. El amor en el matrimonio, del cardenal Robert Sarah. Gracias por tu atención, por suscribirte y hasta la próxima ocasión.